Y hoy otra tarde más de Shabbat, aquí en la congregación Proyecto de Vida, mandamos un caluroso shalom, paz a las personas que van a ver la grabación de esta enseñanza que transmitimos desde aquí, desde Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy el pastor Juan González y para mí de nuevo es un placer compartir estas enseñanzas que les dedicamos tiempo para que las personas que las vean se edifiquen, sus vidas crezcan en el conocimiento de la palabra y desde luego desde la perspectiva del pensamiento hebreo que caracteriza este canal en YouTube, volviendo a las raíces de nuestra fe. Y de nuevo el día de hoy traigo otra enseñanza de la última serie que estamos compartiendo sobre la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, que como lo hemos venido diciendo es una de las cartas más polémicas, más debatibles en el pensamiento cristiano y que nosotros estamos tratando de dar un aporte solamente. No creemos saberlo todo y gracias al Eterno por lo que Él nos revela y también gracias por lo que no nos revela, porque eso nos anima más a seguir buscando del conocimiento del Señor. Así es de que estas enseñanzas, como siempre, hay que verlas consultando la palabra en oración, para que sea Dios que nos dé el entendimiento. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a compartir otro tema más, Gálatas en el contexto judío del primer siglo. Hago énfasis en este subtema porque la carta a los Gálatas puede ser estudiada desde diversas perspectivas. Hoy en día la perspectiva más común es la teología cristiana, pero nosotros estamos tratando de irnos al contexto judío del primer siglo, recordando que Pablo y los demás discípulos eran judíos y en aquel tiempo se tenía una forma particular de pensar que nosotros hoy por desgracia desconocemos, pero hoy lo estamos aprendiendo. Así es de que estamos tratando de interpretar esta carta a la luz del pensamiento original de Pablo Shaul HaTarsi, el nombre hebreo, un judío del primer siglo, un rabino del primer siglo, y cómo él escribía a las comunidades de creyentes en Yeshua en aquel tiempo. 2000 años después, hoy estamos tratando de entender sus pensamientos y muchas veces, por desgracia, por desconocer el contexto judío, lo llegamos a malinterpretar. Pero vamos a continuar. Y el día de hoy traigo para ustedes este tema, que es ya creo la séptima enseñanza, si no me equivoco, de la serie, y le hemos llamado la fe versus las obras de la ley. Y hoy vamos a ver qué relación hay entre uno de los temas que sobresalen en la carta a los Gálatas, esa frase, las obras de la ley, que Pablo enseña en la carta a los Gálatas y que es una de las frases que se ha tomado como pretexto para enseñar en el cristianismo que Pablo estaba en contra de la Torá. Y lo vamos a ver si es cierto o no. Y ahí en esta imagen puse a Pablo y por otro lado algunas de las llamadas obras de la ley que los rabinos judíos de su tiempo enseñaban. Y muchas de ellas eran prácticas no basadas en la Torá escrita, como ya lo hemos enseñado, sino en la ley judía, que ya dijimos es distinto. Y una de ellas que sobresale, ahí puse al menos 3 imágenes, una de ellas el lavamiento de las manos. Se recuerda que Yeshua, los fariseos lo criticaron a él y a sus discípulos porque comieron sin lavarse las manos. ¿Y dónde estaba escrito eso en la Torá? No aparecía. Era uno de los muchos preceptos rabínicos de aquel tiempo a los cuales Pablo les llama las obras de la ley. Así es de que vamos a aprender qué relación hay entre la fe, la emuná y las obras de la ley de las cuales Pablo habla en su carta. Y bueno, la enseñanza pasada, para los que no la vieron, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ya vimos que fue una disputa que hubo, ¿verdad?, en la iglesia de Antioquía entre Pablo y Pedro, y sobre todo basado otra vez en el trasfondo de las costumbres de aquella época, en donde los judíos tenían prácticas muy legalistas que no se fundamentaban en la Torá, y ante lo cual Pablo estaba en contra y tuvo que incluso exhortar a Pedro porque él se hizo del lado de los judíos para quedar bien con ellos y obviamente pues eso fue criticado por Pablo. Y bueno, vamos a entrar rápido en el tema. Habíamos dicho ahorita aquí a los hermanos que vamos a hacer 3 pausas
A las personas que van a ver la enseñanza grabada, ojalá que en esas pausas detenga el video y se ponga a preguntarse si va entendiendo lo que vamos compartiendo, porque hay temas que no son fáciles de digerir y hay que repasarlos, verlos con calma. Y también si hay preguntas a las personas que van a ver la enseñanza, les invitamos a que dejen comentarios ahí debajo del video en YouTube o sus opiniones que seguramente las vamos a leer. Y bueno, quiero empezar con esto. Vean el propósito de esta enseñanza. Considerando la errada interpretación que hay acerca de pasajes de Pablo sobre el tema de la ley, quiero aclarar la diferencia que hay en las Escrituras sobre lo que significan las obras de obediencia a la ley de Dios, a la Torá, a los primeros 5 libros de nuestra Biblia, y las llamadas obras de la ley. Ahí lo pongo entre paréntesis. Y estas obras de la ley que fueron impuestas por los fariseos legalistas de su tiempo, contra las cuales Pablo, que también fue un fariseo, que de ahí se convirtió a la fe en Yeshua, él habla de esas obras de la ley en la carta a los Gálatas. Y yo quiero demostrar hoy que no es lo mismo la Torá, la ley de Dios, los 10 mandamientos, los primeros 5 libros de la Biblia, no es lo mismo a las obras de la ley. Porque esa es la esencia de esta enseñanza. Muchos confunden cuando Pablo rechaza las obras de la ley, piensan que Pablo está en contra de la Torá. Y nos vamos a dar cuenta que son 2 conceptos totalmente distintos. Así es de que mucho ojo con esto que estoy señalando aquí al inicio. Ahora la pregunta es, ¿debemos cumplir la ley de Dios o la ley de los hombres? Acuérdese usted que Yeshua tuvo fuertes debates con los fariseos, que querían ellos imponer sus criterios de interpretación y sus añadiduras a la ley escrita, y Yeshua se negó. Uno de los temas que más se debate con ellos fue el tema del Shabbat, del 7º día, el día de reposo, porque los fariseos le agregaban un montón de reglas al Shabbat y querían que Yeshua la respetara, y él se negó. Por eso fue que hizo milagros en Shabbat, cosa que no está prohibida en la Torá, pero de acuerdo al pensamiento fariseo, no era permitido hacer buenas obras en Shabbat porque para ellos era trabajo. Y por eso Yeshua le dijo, ustedes invalidan la ley de Dios por sus propias tradiciones, sus leyes humanas. Y por eso aquí pongo que la clave para entender a Pablo en esta carta a los Gálatas es distinguir entre lo que es el guardar los mandamientos de la ley de Dios, la Torá escrita, que sigue vigente, y que por cierto es la mejor manera de demostrar nuestra fe auténtica como creyentes. Porque tenemos que obedecer la ley, tenemos que obedecer mandamientos, si no, ¿cómo demostramos que somos auténticos seguidores de Yeshua? Pero otra cosa muy distinta es someternos a la ley de los rabinos fariseos, que creían que a través de cumplir con mandamientos humanos, ley de hombres, aquí pongo, agregadas a la ley original, a la Torá escrita, iban a ser justificados por dichas obras de la ley. Pues los fariseos creían que haciendo muchas obras humanas, no establecidas en la Torá, iban a ser justificados. Y ese fue el gran error. Y no es que fuera malo que ellos se esforzaran por agradar al Señor, sino se fueron volviendo legalistas y agregándole más y más leyes a lo que ya estaba escrito en su afán por quedar bien con el Señor. Pero llegó a convertirse en un afán de ganarse el favor de Dios a través de sus acciones. Y se fueron alejando de la fe, que tiene que ver con el confiar. Y es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Ahora, mire, quiero empezar con esto. La fe y las obras. Y ahí pongo incluso un cartel, ¿verdad? Porque en el cristianismo, y lo vamos a ver, parece que son 2 caminos opuestos. O tú te vas por el camino de la fe o por el camino de las obras. Parece ser que es la única elección que hay.
Porque la teología cristiana ha mantenido una perspectiva antagónica, o sea, opuesta entre fe y obras. Y también lo han hecho entre la ley y la gracia, acuérdense. En la teología dice, o estás en la ley, si guardas mandamientos, o estás en la gracia. Queriendo anteponer dos conceptos que en la Biblia no están en contra. Porque la fe y las obras no son enemigas, sino que siempre van juntas. Ambas son parte de la gracia de Dios en nuestras vidas y nunca se contradicen en los verdaderos creyentes. Así de que esa idea de que usted tiene que elegir entre estar solo en la gracia o guardar los mandamientos de la ley no es bíblica. O si usted tiene que elegir en vivir por fe o vivir por sus obras, no es bíblica. Porque la gracia divina nos ofrece el perdón de nuestros pecados, sí, ciertamente solo por la fe en Yeshua. Pero las obras de obediencia son las que van a demostrar que nuestra fe es auténtica y no solo emoción. Y mira, ahorita acabamos de hablar, ¿verdad? Personas que se bautizan. Y para ser salvo usted tiene nada más que confiar en Yeshua y en su sacrificio, no más. No tiene que tener ningún mérito. Pero ¿qué se espera de usted una vez que usted cree? Pues que haga obras que demuestren que usted sigue firme, obedeciendo al Señor. Pero si usted dice, bueno, yo me bauticé, ya soy salvo, ya no hago nada, ya no me congrego, ya no busco de Dios, entonces, ¿dónde está su fe? Y ese es el problema al que llegamos en esa idea antagónica que son dos cosas separadas. Y mire, voy a citar solamente un versículo, aunque hay muchos, para demostrar que la fe y las obras no están en contra, no están divorciadas en la interpretación bíblica. Y un pasaje muy conocido es Efesios 2, del 8 al 10, que se cita mucho para hablar, y es correcto, de que la salvación es solo por la fe. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2, del 8 al 10? Porque por gracia sois salvos, y ahí pongo en mayúsculas para resaltar. Por gracia sois salvos por medio de la fe, de la emuná, que es el nombre hebreo que se traduce como fe. Y esto dice Pablo, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero si usted se queda solo hasta ese versículo, usted va a llegar a la conclusión, como muchos creyentes, que efectivamente la salvación no tiene que ver con ninguna obra, solo por gracia, solo por fe. Es correcto esto. Pero fíjese cómo después Pablo en el verso siguiente, en el verso 9 y 10, dice lo siguiente. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, y luego subrayo en mayúsculas, para buenas obras. Y ahí pregunta uno, pues entonces no, que no se ocupan buenas obras. No, para ser salvo no ocupas méritos de buenas obras. Pero una vez que tú ya eres salvo como creyente, ahora el Señor te destina, te crea para que produzcas buenas obras. Esa es la diferencia. Y termina diciendo Pablo, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros los creyentes anduviésemos en ellos. Entonces fija que no hay contradicción, no. Para ser salvo no ocupas obras, no ocupas méritos, solo la fe en Yeshua. Eso es suficiente, el sacrificio de Yeshua, para perdonar nuestros pecados y ser salvos. Pero una vez que crees, esa fe, esa emuná, debe producir buenas obras. Porque Dios quiere que caminemos en buenas obras, si no, ¿cómo la gente va a ver que somos hijos de Dios? Si no hay frutos, si no hay un buen testimonio de un cambio de vida, de buenas obras, que son producto de tu fe, entonces tu fe es vana. Entonces no hay contradicción. Para ser salvo solo se requiere de fe, pero la verdadera fe debe de dar frutos en obras de obediencia. Y es aquí lo que estamos remarcando, porque es lo que dice la Escritura. Volviendo a la carta a los Gálatas, el pasaje polémico relacionado a este tema de las obras de la ley lo vamos a encontrar en Gálatas 2, del 15 al 17. Y fíjense lo que dice Pablo, para entrar en el tema de por qué muchos piensan que Pablo estaba en contra de la ley de la Torá.
¿Qué dice Pablo en este capítulo 2, verso 15 en adelante? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y voy aquí a subrayar y poner en mayúscula todas las veces que él cita esta frase, las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Estoy leyendo Reina Valera, que es la versión más popular entre los creyentes. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Segunda vez que lo dice. Por cuanto por las obras de la ley, tercera vez, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso, ¿Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y ahí termina. Pero vea, 3 veces, al menos en este pasaje de Gálatas, Pablo habla de las obras de la ley y él enfatiza que no podemos mediante ellas ser justificados, solamente por la fe. ¿Por qué es que se malentiende a Pablo basados en ese pasaje de Gálatas 2? Este es otro pasaje de la Escritura, y aquí pongo que se ha convertido en uno de los principales argumentos de la teología cristiana para sostener que Yeshua abolió la ley de Moisés y que Pablo también predicaba o enseñaba en contra de la ley. Y solamente, vea, debido a la frase que Pablo usa en el pasaje donde él afirma que nadie puede ser declarado justo por las obras de la ley. Si lo vemos así, a secas y fuera de contexto y solo basado en esos versículos, sí es fácil llegar a la conclusión de que Dios ya desechó su propia ley, la Torá, y que Pablo dice que las obras de la ley de nada sirven. O sea, la ley, guardar mandamientos de la ley no te va a ayudar, no te va a justificar, según la interpretación cristiana. Pero vamos a ver si eso es cierto, porque ese es el pensamiento y la interpretación tradicional que se hace de esa frase de Pablo: las obras de la ley no te dan justificación. Y fíjese, aquí llegamos pues a algunas incongruencias con esta manera tradicional de interpretar a Pablo y de esa frase en Gálatas 2. Y aquí le pongo, pero hay un problema con esa interpretación. Y lo quiero plantear de esta manera, escuche bien. Primero, hay que recordar que Pablo es un rabino judío, ya lo enseñamos en otro tema de esta serie, del cual ya vimos todas sus credenciales como un fariseo que él fue. Fariseo era sinónimo de ser de los más estudiosos y estrictos guardianes, cumplidores de la ley de la Torá en aquel tiempo, el primer siglo. Segundo, como rabino judío y fariseo de formación, Pablo conoce la Torá perfectamente, porque ¿qué era lo que estudiaban los rabinos en aquel tiempo en la sinagoga y en las escuelas rabínicas? Bueno, estudiaban la Torá, aunque también ya dijimos, estudiaban muchas tradiciones de la ley judía, que era la interpretación que ellos hacían a la Torá. Entonces, habiendo Pablo estudiado en lo que fue probablemente la escuela farisea de mayor prestigio de su época, bajo Gamaliel, no podemos decir que Pablo ignorara lo que la Torá decía. Él era un experto, ya lo enseñamos en otra ocasión, que el primer requisito para entrar a esta escuela de Gamaliel era aprenderse de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Oiga, y eso no está fácil. Todavía el día de hoy, para aprenderse 5 libros de Génesis a Deuteronomio, la Torá es complicado. Y ese era un requisito. Entonces, él sabía, era un experto en la Torá. Ahora, ¿en qué consisten las incongruencias de esta forma de interpretar a Pablo, pensando que él desechó la Torá? Pablo, por lo tanto, no solo estudió la Torá, sino que la entiende y para él sigue vigente y es aplicable para todos los creyentes.
Pues eso es lo que él escribe, al menos a los creyentes en Roma, en 2 ocasiones. Y fíjese bien, vamos a citar Romanos 2:13, que dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Entonces, dice Pablo que la Torá es útil. Dice Pablo que sirve de algo cumplir los mandamientos, sí. Aquí está diciendo, no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá, de la ley de Dios, los que serán justificados. Y yo pregunto, ¿no decía ahorita Gálatas 2 que no podemos ser justificados por las obras de la ley? Y aquí dice que ser hacedores de la ley nos justifica. Pero ya vamos a darnos cuenta que él utiliza 2 términos diferentes. Y luego, Romanos 3:31 dice también Pablo, luego por la fe invalidamos la ley, la Torá, pregunta. Y él mismo contesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, tener fe en Yeshua confirma la vigencia de la Torá, no la desecha. Otra vez, fe y ley, fe y mandamientos de Dios no van en contra. Y aquí Pablo lo dice, al menos en estos 2 pasajes a los romanos. Conclusiones, para llegar a una primera parte de la enseñanza. Pablo guardaba la Torá, aún como creyente en Yeshua, porque alguien dirá, él guardaba antes de ser creyente, porque acuérdense, todavía se sigue creyendo que cuando Pablo tiene ese encuentro con Yeshua, esa visión, cuando iba persiguiendo a los creyentes allá en Damasco, ¿se acuerdan? Muchos dicen que ahí él se convirtió en cristiano. Era judío, fariseo y ahora es cristiano. No, nada que ver. Lo único que cambió es que él pudo reconocer como Mesías a Yeshua, pero él siguió siendo un auténtico judío que guardaba la Torá como todo judío. Y tal es la vigencia que Pablo le concede a la Torá, que cuando lo acusan de enseñar a otros judíos a quebrantar la ley, porque de eso lo acusaron, cuando él anduvo ya predicando en las comunidades donde había gentiles, no judíos, muchos lo llegaron a difamar diciendo, tú andas allá predicando cosas contrarias a la ley, ya no eres un judío, ya te saliste de la fe. Y cuando él regresa a Jerusalén y se presenta con los líderes judíos de su tiempo, él obedece la instrucción de Santiago, el hermano del Señor, que era el líder de la congregación en Jerusalén. Y para demostrar que todo lo que decían de él era falso, Santiago le sugiere algo, y esto está en Hechos 21, del 23 al 24. Y fíjese lo que le dice Santiago a Pablo. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Y a qué voto se refería? A una costumbre judía. Tómalos contigo, purifícate con ellos. La purificación era otro ritual judío. Y paga sus gastos. Se tenía que dar como un tributo en el templo para que se rasuren la cabeza. ¿Para qué se rasuraban la cabeza? Otro ritual judío para hacer voto de purificación en el templo. Y le dice Santiago, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá, guardando la ley. Y Pablo hizo esto que Santiago le dijo. O sea, y tú cumple tus votos de purificarte, de pagar el tributo en el templo, de raparte la cabeza y todo lo que era parte de un ritual de purificación judío, para que los que te critican que tú ya no cumples la Torá se den cuenta que están equivocados y tú sigues siendo un judío fiel a la Torá. Entonces vean cómo Pablo demostró que él no andaba enseñando cosas contrarias o que la Torá ya no estuviera vigente. Y llegamos aquí a una pregunta importante con lo que llevamos enseñando hasta ahorita.
Y la pregunta es, ¿Pablo se contradijo? Porque por un lado, le escribe a los romanos diciendo que la Torá sigue vigente. Incluso dice que tiene validez como un instrumento de justificación para todos. O sea que obedecer la Torá sí sirve para justificarnos. Y por otro lado tenemos a Pablo diciendo en el capítulo 2 a los Gálatas, que ya leímos, justamente lo contrario, que no sirve, o sea, que la Torá parece que no sirve para ser justificado. Y por eso le pongo, algo está mal aquí, porque parece que lo que escribe a Romanos contradice lo que dice Gálatas. Y le pongo dos opciones, a ver cuál le parece más correcta a usted. Opción 1, o Pablo es un incongruente que está enviando un doble mensaje en sus cartas, diciendo una cosa a los creyentes en Roma y otra cosa a los creyentes en Galacia acerca de la Torá. O sea, o él enseñaba dos cosas distintas a sus seguidores, o la opción 2, o somos nosotros los que estamos entendiendo mal el mensaje de Pablo por desconocer el contexto judío del primer siglo y en consecuencia sacando conclusiones equivocadas de sus cartas. A ver, ¿cuál de las dos opciones cree usted que es la más correcta? ¿O Pablo enseñaba dos cosas contrarias o nosotros lo hemos malentendido? Y bueno, para hacer la primera pausa, termino con esto, vean. ¿Cuál será la verdad de esas dos opciones? Yo sugiero que la segunda opción es la más correcta. Y existe una razón por ello. Y aquí lo pongo en letras amarillas. La gran mayoría de creyentes hoy, los cristianos comunes de iglesia, desconocen el trasfondo del pensamiento y las costumbres judías de la época de Pablo, por lo que es fácil malentender o confundir sus palabras. Porque es más, el creyente cristiano normal de iglesia que va a la prédica, a la enseñanza del pastor, y ni siquiera el pastor sabe diferenciar entre lo que es la ley de Moisés y las obras de la ley, que ya dije al principio son dos cosas distintas. Y pensando que es lo mismo, por eso dicen Gálatas, aquí dice Gálatas 2, que las obras de la ley de nada sirven para ser justificados, pues la ley, la Torá ya fue abolida. Sacando de contexto las palabras de Pablo y llegan a conclusiones erradas que dan lugar a teologías y doctrinas falsas que se siguen sosteniendo por ignorar el verdadero pensamiento de Pablo. Y bueno, llegamos aquí a la primera pausa para confirmar lo que llevamos aprendido hasta aquí en esta primera parte de la enseñanza o hacer preguntas. Y yo animo a las personas que van a ver la enseñanza, pausen el video, pregúntese si va entendiendo bien hasta aquí la enseñanza y si no, puede hacernos preguntas ahí debajo del video o dar su opinión. Bueno, efectivamente, ya lo comentaron ahorita, en la tradición judía de los rabinos fariseos de su tiempo no era solamente confesar la fe en el Mesías como lo es hoy para ser salvos. Se tenía que cumplir un montón de preceptos que ellos le habían añadido, lo cual era muy difícil ser salvo bajo el pensamiento judío del primer siglo, porque era cumplir un montón de rituales y tradiciones de la ley judía, las cuales se resumen en el término las obras de la ley, que es contra lo que Pablo estaba en contra. Él dice, no, ya no le agreguen tanto. La escritura es muy simple, hubo un sacrificio para ser salvo, que es Yeshua, nuestro Cordero, y su sangre es suficiente para ser salvos, para ser justificados. Solo creer en Él, la sola fe, aunque ya dijimos que la fe, y lo vamos a explicar enseguida en el contexto judío, emuná, no era simplemente como él levante su mano y diga que cree y ya es salvo. Emuná era confianza, fidelidad y obediencia. En esta segunda parte de la enseñanza, pongo por aquí que Pablo, como fiel judío, fariseo, rabino, experto, conocía bien la Torá y los profetas.
Pablo sabía que la Torá establece que la obediencia a los mandamientos sí producen justicia, sí tienen que ver con la justificación. ¿Y dónde dice eso? Vayamos a Deuteronomio 6, 24 al 25. ¿Qué dice? Y nos mandó Yahweh que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Yahweh nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y fíjense, ahí pongo en mayúsculas. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, como Él nos mandó. Según la Torá, en este pasaje de Deuteronomio 6, los estatutos y mandamientos que recibió el pueblo de Israel de parte de Dios eran para conservar la vida. El Señor les había dicho, si hacen esto van a vivir y si no, les va a ir mal. Pero también dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos. Entonces, guardar los mandamientos servía para ser justificado, para crear justicia, sí, de acuerdo a la Torá. Y fíjese, este mismo pasaje lo voy a ver ahora en una versión de la Biblia Reina Valera contemporánea, que es una versión un poco más actualizada. Este mismo pasaje en Reina Valera contemporánea lo traduce de esta manera, Deuteronomio 6, 24 y 25. El Señor nuestro Dios nos mandó cumplir todos estos estatutos y temerlo para que nos vaya bien siempre y Él nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Y pongo entre mayúsculas, letra mayúscula. Si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado, tendremos justicia. Entonces, guardar la Torá sirve para ser considerados justos ante Dios, sí, porque es mantenernos en la obediencia a lo que Él estableció, y eso no es malo. Hoy en día, no sé por qué en el cristianismo, debido a esta mala interpretación de Pablo, tenemos la idea de que todo lo que consiste en cumplir mandamientos, hacer cosas que a Dios le agradan, ya es para nosotros creernos y por eso sentir que somos mejores creyentes. No, eso debiera ser el fruto de nuestra fe, es lo que espera Dios. ¿O no dijo el Señor para que conozcan, vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre? Entonces, si no vas a dar buenas acciones, no vas a ser una persona recta, justa, cumplida con la palabra, entonces, ¿cómo vas a demostrar tu fe? Ese es el gran problema. Ahora, quiero aprovechar para explicar el pasaje en su sentido original hebreo. ¿Qué significa esto que acabamos de leer en Deuteronomio 6? Que cumplir los mandamientos, como ya dijimos, los cumplir mandamientos tendremos justicia. La frase tendremos justicia en este pasaje de Deuteronomio 6 es en hebreo la palabra hayá sedaká. Hayá significa ser o llegar a ser, y sedeká significa justicia, y es una palabra que se deriva de sadik. ¿Qué es sadik? En hebreo, justo. Abraham fue un sadik, un hombre justo, y de ahí viene la palabra sedeká, que es justicia. Entonces, en pocas palabras, tendremos justicia. Hayá sedeká significa ser justos ante Dios. Tendremos justicia. Es una tradición más apegada al hebreo y eso significa llegar a ser justos. ¿Y cómo se llega a ser justos? Según la Torá, cumpliendo los mandamientos. Cuando guardamos mandamientos, somos declarados justos. Ahora, pregunto aquí, ¿puede ver usted la conexión que hay entre Torá, entre hacer obediencia a los mandamientos del Padre y ser justos? Podemos ver ahora la conexión que hay entre eso. Ser obediente a los mandamientos, ser declarado justo. Eso va de la mano según la Torá, y esto lo conocía Pablo. Pablo sabía de esto. Llegamos pues aquí a ver la conexión que hay en la Torá entre obedecer y ser justo. Y hay más pasajes, le voy a por lo menos compartir dos.
Isaías 48:18 dice lo siguiente: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, dice Dios, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Vean otra vez la relación que hay. Si hubieras atendido a mis mandamientos, a mi Torá, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Nuevamente aquí vemos la conexión entre obedecer mandamientos del Padre y ser considerados justos o tener justicia. Y luego tenemos Ezequiel 14 del 13 al 14, ¿qué dice? Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviara en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen, oiga bien, en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Yahweh el Señor. En pocas palabras, este último pasaje de juicio, donde dice que la tierra que pecare rebelándose contra el Señor será cortada, habrá escasez de alimento, habrá muerte, habrá devastación. Dice, si en medio de ella apareciera Noé, Daniel y Job, que son considerados sadik, varones justos, ellos se librarían del juicio, librarían sus vidas. ¿Y por qué creen? Porque tenían méritos ante el Señor, porque eran varones justos, eran sadik. Entonces, ¿hay o no relación entre obedecer mandamientos y ser considerados justos? Claro, a tal grado de que esos tres varones, dice el Señor, si esos están ahí en medio del juicio que yo hago en la tierra, esos únicos tres salvarían la vida. Y hablando de ellos, a ver, obediencia y justicia, ¿en qué se parece Noé, Daniel y Job? Usted diga, ¿en qué se parece? Son declarados justos. En que fueron obedientes de manera intachable a los mandamientos del Padre. Y en una generación pecadora, porque no fue fácil. ¿Tampoco ser justo en la época de Noé era fácil? ¿O en la época de Job? ¿O en la época de Daniel? ¿Había tentación? ¿Había pecado? ¿Había maldad? Sí, como hoy. Pero ellos se mantuvieron justos guardando mandamientos. Y aquí lo resumo fácil. Digo, Job era intachable en sus acciones a tal grado que Dios se lo presume al diablo. ¿Se acuerdan? Cuando va Satán y le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Que es justo, es recto. Y de ahí fue donde Satanás dijo, pero si lo pones a prueba va a maldecir y renegar. Pues ve ya, hazlo, nomás no toques su vida. Y dígame si Job se rindió o renunció a su fe. No lo hizo, a pesar de la enfermedad, de la prueba, de que perdió todas sus pertenencias, se mantuvo inquebrantable su fe. Por eso aparece como uno de los tres justos. ¿Qué me dice de Noé, que fue obediente al construir el arca, aun cuando era casi imposible que pasara lo que Dios le había dicho? Porque hasta aquel tiempo no había caído lluvia del cielo. ¿Cómo creer que se iba a inundar todo el mundo si no había ocurrido nada de eso? Y él le creyó al Señor, hizo el arca, y con él se salvó su familia, y toda la generación que no le creyó se perdieron. Otro justo que vivió en medio de una generación pecadora. Y finalmente Daniel fue fiel a los mandamientos del Eterno, y a causa de ello pasó por las más terribles dificultades y ni así se retractó. Fue echado al foso de los leones, fue acusado para acabar con su vida por sus enemigos, y él siempre se mantuvo en la fe. ¿Qué más ejemplos queremos para darnos cuenta que obedecer mandamientos sí tiene que ver con ser justos? Y eso cuenta delante de Dios. Obediencia y justicia. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, del Salmo 119, el más largo de la Biblia? El cual no es necesario leerlo ni citarlo, pero todos sabemos que está lleno de declaraciones que hablan de la justicia que produce obedecer la Torá,
preceptos, mandamientos, estatutos, leyes, decretos. Cuando los guardamos, somos considerados justos. Por eso es que Pablo mismo lo dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, Pablo mismo está confirmando que no es suficiente conocer, leer la palabra, recitarla de memoria. Si no la obedecemos, pues es en vano. Y busca que haya hacedores, no solo oidores de la ley. Obediencia que justifica. El ejemplo más notable que da Pablo de lo que significa obedecer al Señor para ser considerado un sadik, un justo, lo vamos a encontrar en la historia del padre de la fe. ¿Quién fue el padre de la fe? Abraham. Y aquí es donde Santiago va más allá y dice lo siguiente en Santiago 2, 21 al 24, refiriéndose a Abraham. Y pregunta, ¿no fue justificado por las obras? Oiga bien, ahí lo pongo en mayúscula. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A ver, este pasaje, ¿qué diría un cristiano? Si se basa solo en Efesios 2:8, la salvación es solo por gracia y por medio de la fe. Y aquí Pablo, entonces que aquí Santiago está contradiciendo a Pablo y dice, pues el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿se contradice Santiago y Pablo? ¿Será que Santiago añade que hay que hacer obras para ser salvo? Y Pablo dice que la sola fe. No. Simplemente la emuná, que es el término hebreo para fe, ya sabemos que es confianza y obediencia, fidelidad y obediencia a los mandamientos. Esa es la verdadera fe. Entonces no hay contradicción. Pregunto aquí, ¿cuál fue la obra que según Santiago justificó a Abraham? Pues que él obedeció la instrucción del Eterno de ofrecer a Isaac sobre el altar. Fue lo que el Señor le pidió. Y él estuvo dispuesto a hacerlo y lo hubiera hecho si el ángel no lo hubiera detenido en el último momento. Y obedecer una instrucción, una orden del Eterno, ¿a qué equivale? ¿Qué significa la palabra Torah? Instrucción de vida. Pues cuando él obedeció el mandato del Señor de sacrificar a su hijo, él estaba obedeciendo el mandamiento, él estaba obedeciendo Torah, aunque todavía no existía como tal escrita. Y aquí la pregunta es, ¿de qué obras está hablando aquí Santiago? De la obediencia a un mandato divino, a una orden, sacrifícame a tu hijo para comprobar que puedes creer en mí. Y él lo hizo. De manera que Santiago, que también era judío, escribe en el marco del pensamiento judío del primer siglo, como fue en el caso de Yeshua, Pablo y Pedro y los demás apóstoles, creían igual que él. Consecuentemente, con el concepto de fe, emuná, en las escrituras, que era sinónimo de obediencia a la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos. Entonces, para él, tener fe es obedecer lo que el Señor dice en su palabra, en sus mandamientos. Y eso fue lo que justificó a Abraham, nuestro padre. El ser obediente le hizo ser acreedor a ser un hombre justo, llamado el amigo de Dios. Y ahí lo vemos, vean, en esta imagen, dispuesto a sacrificar a su hijo. De manera que obediencia y fe, entendiéndolo aquí, van de la mano. No son dos cosas que se contradicen. Para una mentalidad fuera del contexto judío, como la nuestra hoy de muchos creyentes que desconocemos esto, fe tranquilamente puede significar dar por hecho algo que es cierto.
O como muchos dicen en las congregaciones, ¿verdad? ¿Quieres ser salvo? Levanta tu mano y tú di que sí. Y ya con eso estás ejerciendo la fe. Pero qué fácil sería, ¿no? Pues levantar la mano, yo levanto dos, ¿verdad? Pero no es eso. Para un judío del primer siglo, esa fe no vale, esa fe no es suficiente. Por ello Santiago le dice a los creyentes en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pues no. ¿Pero a qué fe se refiere Santiago? Una fe que solo declara y que levanta manos y que dice amén, yo sí creo, pero a la mera hora no obedece mandamientos. Esa fe es vana, esa fe no sirve, una fe que no produce obediencia, obras de justicia, según la Escritura, no es una fe auténtica. La emuná tiene que producir sí o sí obras de justicia. Amén. Obediencia y justicia. Al ver estos textos y la conexión que la Escritura hace siempre entre obediencia a los mandamientos y ser declarado justo, podemos ver un concepto hebreo, oiga bien, así era el pensamiento hebreo, que sabemos puede ser ofensivo para muchos creyentes de hoy, porque es abiertamente contrario a la teología tradicional que impera en las iglesias, pero que era parte de las convicciones de todo judío del tiempo de los apóstoles, como lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Sí, porque alguien dirá, no, usted ya se está saliendo de la Escritura, ya le está agregando a que solo es por gracia y por fe. No, sigue siendo la salvación solo por fe, pero una fe que obedece, no una fe de solo levantar la mano. Y aquí pongo al final, la sola fe no salva, la fe que hoy hemos creído como simplemente un acto de creer, un acto mental, esa fe no salva. Requiere obediencia a los mandamientos de Dios, porque si la fe no tiene obediencia, según ya vimos en Santiago, está muerta. Y una fe muerta, pues no sirve. Esa es la conclusión bíblica de interpretar correctamente el término emuná, una fe que confía, una fe que obedece bajo el concepto del pensamiento del primer siglo. ¿Qué son las obras de la ley entonces? ¿Qué significa el término que utiliza Pablo en Gálatas 2, las obras de la ley? Que según Pablo, pues dice que no sirven para ser justificados. Y en Romanos dice que cumplir la ley sí es para ser justificado. Ya dijimos, parece que hay una contradicción. Pero ya habiendo visto lo arraigado que se tenía en el pensamiento judío del primer siglo, no solo en Pablo, en Santiago, en Pedro, la idea de que obras de obediencia de la ley con el ser justificado van de la mano, el problema fue que los fariseos lo llevaron al extremo, queriendo asegurarse su justicia con muchas obras que ellos le fueron agregando para que Dios los declarara justos. Ellos se fueron al extremo agregándole mandamientos de hombres para ser considerados justos, y ahí fue el error contra el cual Pablo escribe en esa frase las obras de la ley. Así de que llegamos a la segunda pausa. A ver, dígame si vamos entendiendo bien la relación que hay entre obediencia y ser justos que en la Torá está establecida y que no contradice la salvación por medio de la fe y por la sola gracia, porque sigue siendo fe. Si tú actúas obedeciendo los mandamientos de Dios, estás actuando en fe. No es por mérito propio ni para que seas más espiritual o más salvo que otros creyentes. Es lo que se espera de nosotros. Pero se ha malentendido el concepto en el cristianismo. A ver, preguntas. Hagamos una pausa y preguntemos si vamos entendiendo o no lo compartido hasta aquí. Bueno, tienen razón. Acá dicen que el cristiano se nos enseñó que Abraham pudo haber sido justificado porque entonces no existía la ley escrita. Todavía Moisés no había escrito los 10 mandamientos, no le habían dado los 10 mandamientos. Pues que era otra época en la cual sí era válido ganar la justificación por buenas obras. Y también lo que se enseña, a partir de Moisés imperó la ley
Y cuando vino Cristo la acabó. Entonces ya después de Cristo ya no hay salvación por obras. Pero ya dijimos, la Torá está desde el principio. ¿Sí? Exactamente. Noé no existía todavía mandamientos, pero él obedeció lo que el Señor le dijo. Eso, instrucción de vida es Torá, las instrucciones de Dios. ¿Y a poco no hubo mandamientos desde un inicio? A Adán que le dijo el Señor, no comerás de esa fruta, del fruto de ese árbol, eso ya era un mandamiento. Y no lo obedeció. Habiendo mandamientos, hay instrucción de vida, hay Torá. Ahora vamos a continuar con esta tercera y última parte. Y voy aquí a compartir algo muy, pero muy relevante que nos va a dar más claridad para el tema. Y es el descubrimiento más importante del siglo pasado, para la fe, para los creyentes. Porque para aclarar esta frase que usa Pablo en Gálatas 2, las obras de la ley, donde él dice que no sirven para ser justificados, debemos de citar lo que para muchos fue el descubrimiento más importante del siglo XX y sucedió entre 1947 y 1956. ¿Qué fue? El hallazgo de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, en el desierto de Judea. Ahí pongo una foto de las cuevas, allá a la orilla de Judea, donde vivió una comunidad de creyentes esenios en la época de Yeshua y aún antes, y que ellos guardaron escritos que provienen de la Torá, los más antiguos que hay a la fecha, en esos garrafones que fueron encontrados de forma casual, porque un beduino, uno de esos jóvenes que andaban cuidando rebaños de ovejas, de repente tiraron una piedra para dentro de una cueva y se oyó como que sonó algo hueco. Se metieron a ver y eran vasijas llenas de documentos antiguos, rollos, ¿verdad?, de animal que tenían ahí 2000 años guardados. Y al sacarlas no supieron qué era, incluso se desperdiciaron trozos que quemaron para hacer una fogata, hasta que finalmente alguien data ese documento y se dan cuenta que eran copias de las escrituras hebreas y están hoy en el Museo de Jerusalén. Es lo más antiguo que hay de la Torá y además de lo que se creía en aquellas comunidades. Y lo vamos a ver, miren, rápidamente. ¿Qué contienen los rollos de Qumran? Este descubrimiento arqueológico es inmensamente importante y aporta valiosísima información acerca del contexto religioso de los tiempos de Yeshua, ya que todos los documentos hallados en esas cuevas datan de entre los años 250 antes de Yeshua y el año 66 después de Yeshua, antes de la destrucción del templo judío en Jerusalén, que fue en el año 70. Y uno de los rollos encontrados en todas esas vasijas lleva por nombre en hebreo Mikad Ma Hase HaTorah, que increíblemente la traducción de ese rollo se traduce con la frase las obras de la ley, que es a lo que Pablo menciona en la carta a los Gálatas capítulo 2. Entonces, ¿qué relación puede tener este documento, que no fue escrito por Pablo, sino de comunidades de su tiempo que también hablaron de las obras de la ley? ¿Qué nos puede aportar para entender a qué se refirió Pablo cuando habló de las obras de la ley? ¿Qué son las obras de la ley según este documento, este rollo de Qumran? Resulta interesante saber que el contenido de ese documento expone la aplicación de diversos mandamientos de la Torá, especialmente leyes de pureza ritual que vienen en el libro de Levítico, pero con ordenanzas y añadiduras hechas por grupos esenios, separados del judaísmo de su tiempo y anteriores al primer siglo, que ya habían añadido a la ley de Moisés en diversos aspectos. En resumen, Mikad Maaseh HaTorah, ese rollo encontrado en las cuevas de Qumran, es el equivalente a lo que conocemos en las cartas de Pablo, en Gálatas 2 sobre todo, como las obras de la ley. Y ahí puse la imagen de lo que podría ser los esenios que vivieron allá en el desierto de Judea en esas fechas del siglo III antes de Yeshua y el año 66. Eran
los esenios eran una comunidad de judíos que se apartaron de la comunidad en Jerusalén porque la consideraban demasiado contaminada por el pecado. Ellos se quisieron apartar allá como monjes para orar, para dedicarse al estudio de la Torá, la meditación y vivir de manera sencilla de lo que ellos cultivaban, para dedicarse al estudio de la Biblia. Y ellos ahí escribieron ese rollo, las obras de la ley, que es lo mismo que Pablo escribió en la carta a los Gálatas. Ahora vamos a ver qué contenía ese documento. ¿Qué contiene ese rollo llamado las obras de la ley? Por primera vez podemos realmente entender acerca de contra qué ideas escribió Pablo. Algunos de los temas discutidos en este rollo de Qumran eran los temas siguientes. Ahí le va. La inclusión de maíz no judío en el templo. Y usted dirá, ¿y eso para qué? Bueno, era parte de los rituales que hacían los sacerdotes que ministraban en el templo. Ellos tenían que saber si era permitido maíz no cultivado por judíos en el templo. La presentación de ofrendas gentiles, ¿se debían de aceptar o no? La preparación de carne sacrificada en recipientes impuros, porque todo eso está establecido en la Torá. Cómo se debería de ofrecer un sacrificio viene en el libro de Levítico. Reglas referentes a la limpieza de leprosos, la admisión de ciegos y sordos en el templo, matrimonios entre amonitas y moabitas convertidos al judaísmo, la transmisión de impureza por agua contaminada, la mezcla de lana y lino, porque de eso habla la Torá, no se podía mezclar dos tipos de telas. No arar con animales de diferente raza, el matrimonio entre miembros de familias sacerdotales y gente común. Esos solo eran algunos de los temas que se discutían en este rollo y que tenían que ver sí con temas de la Torá, pero que también los esenios le agregaron algunas cosas. Ahora, en conclusión, ¿para qué sirve este documento? Pablo y las obras de la ley. La mayoría de las reglas expuestas por el autor de las obras de la ley de este rollo, encontrado en Qumran, están basadas directamente en la ley bíblica, en la Torá, pero otras son solo interpretaciones y amplificaciones de prescripciones mosaicas que hicieron los mismos esenios. O sea, hay que recordar que en aquel tiempo la ley se le agregaban preceptos bajo el concepto de cumplirla de la mejor manera, pero a veces se excedían y le agregaban de más, como fue el caso de los fariseos a la ley judía. Entonces, la lista que acabamos de ver claramente refleja una reacción en contra de relajar los preceptos de pureza establecidos en la Torá y hacerlos más difíciles. ¿Se fijan? ¿Cuál era el propósito de los esenios? Garantizar que se pudiera cumplir la Torá, y para ello le fueron agregando más y más preceptos, y muchos de los cuales ya habían sido agregados por los fariseos antes que ellos. Entonces, si miramos a Gálatas y Romanos a la luz de este documento, las obras de la ley, parece claro que Pablo está usando la misma terminología, obras de la ley, para refutar la teología rabínica que le había agregado un montón de preceptos a la ley escrita. ¿Lo entendemos ahora? Vean cómo también los esenios lucharon en contra de tradiciones, pues que no estaban establecidas. ¿Qué relación hay entre Pablo y la comunidad de Qumran? Fíjese bien, aquí aclaro, no estoy asegurando que Pablo conociera este documento del rollo de las obras de la ley, o que se haya basado en él para escribir Gálatas. O tampoco estoy diciendo que él conocía a los miembros esenios de la comunidad de Qumran que existían en su tiempo, allá en las cuevas en el desierto. Lo que sí digo es que Pablo sí tuvo una postura contra el tipo de teología legalista contenida en ese documento de las obras de la ley, que no eran más que agregados que hacían más difícil el cumplimiento de la Torá respecto a los temas ahí tratados. De manera que la secta de Qumran, como también se le conoce, desecharon
los agregados rabínicos contenidos en el Talmud y la Mishnah que ya hemos citado, que son la base de la ley judía, los cuales eran como una cerca alrededor de la Torá que los fariseos crearon para asegurar, según ellos, que el pueblo no se saliera del cumplimiento de la Torá. Un cerco para, según ellos, proteger a los creyentes de no salirse de la Torá. Pero le agregaron de más, se volvieron legalistas y a eso en contra de lo que Pablo escribe, llamándole las obras de la ley. Por lo que los esenios de la comunidad de Qumran parecen haber sido la única comunidad judía bíblica de su época, o sea, fueron unos de los pocos creyentes que desecharon muchas tradiciones fuera de lo establecido, como lo hizo Yeshua y los discípulos posteriormente. Entonces, ¿qué podemos decir de Pablo, la fe y las obras de la ley? Bueno, algunos académicos han sugerido que Pablo estaba creando formas de advertencia en su carta a los Gálatas para reforzar entre los creyentes la idea de que la fe es contraria a la ley. Eso dicen los teólogos cristianos, pero no es así. En el pasado, esta perspectiva muy arraigada en la teología cristiana fue apoyada por el hecho de que la frase las obras de la ley no aparece en los libros del judaísmo rabínico. Pero los recientes descubrimientos de estos rollos de Qumran cambian las cosas, porque nos amplían a qué era lo que Pablo se refería cuando hablaba de las obras de la ley. Y aquí lo cito. Ahora, las obras de la ley proveen la evidencia que los estudiantes de la Biblia hemos buscado por generaciones y encontradas en las enseñanzas de Qumran. Ahora encontramos un paralelo de lo que Pablo escribió a los Gálatas a lo que esta comunidad decía, las obras de la ley, agregados rabínicos, con lo cuales ellos también estaban en contra. Las obras de la ley demuestran que Pablo no se ajustó, sino que también se opuso en un dramático duelo a esa teología sectaria de los fariseos, que en última instancia también contaminó al cristianismo con su falsa interpretación de Pablo. Así es. El día de hoy seguimos arrastrando una errada interpretación de Pablo por desconocer lo que pasaba en el primer siglo. Pablo y las obras de la ley. Cualquiera que desee indagar más y hacer investigación sobre este asunto podrá confirmar que este documento de las cuevas de Qumran, obras de la ley, y de lo cual Pablo también menciona, utilizando ese mismo término en Gálatas 2, no son la ley de Moisés, no son la Torá, no se refiere a eso Pablo, sino que las obras de la ley es una expresión idiomática dentro del contexto judío del primer siglo, oiga bien, que hacía referencia a interpretaciones, regulaciones y jurisprudencias que distintos grupos dentro del judaísmo de su época hacían sobre la Torá. En otras palabras, los fariseos eran abogados que recibieron 10 mandamientos y 613 preceptos que están en la Torá y los agregaron multiplicándolos 10 veces con interpretaciones de ellos, interpretación de hombres que le agregaron y convirtieron poquitas leyes que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Si usted cuenta los 5 libros de Moisés, 70 o 100 páginas en nuestra Biblia y vaya a ver la Mishnah y el Talmud judío y son muchos tomos. O sea, de una ley que Dios les dio, multiplicaron muchas, pero le agregaron su propia interpretación, a lo cual a eso se refiere Pablo con las obras de la ley, con las cuales ellos querían ser declarados justos. Y es lo que Pablo estuvo en contra. Entonces, las obras de la ley para un fariseo, ¿qué eran? Para un fariseo, las obras de la ley eran una interpretación de un rabino o sabio judío que justificaba una manera práctica en la que algunas tradiciones deberían de ser observadas. Eso era, ellos lo crearon, los rabinos judíos dieron sus propias interpretaciones, convirtiéndola en tradición, y eso es las obras de la ley. Las obras de la ley eran pues leyes basadas en las acciones, obras o interpretaciones de un rabino judío, y si un fariseo o rabino desempeñaba cierta acción,
esa acción era establecida como una ley y era conocida como las obras de la ley. ¿Lo entendemos ahora? Las obras de la ley, pues, entre paréntesis, es una expresión que no significa la ley de Moisés, sino las leyes establecidas por los rabinos judíos, sus propias interpretaciones. A lo cual Pablo advirtió a los Gálatas que por medio de observar esas leyes rabínicas, nadie sería justificado ante Dios. Esas leyes rabínicas. Esas obras de la ley incluían toda clase de rituales, como el deber de lavarse las manos, que ahí está ilustrado, y de forma escrupulosa, porque si no lo hacía como el rabino decía, no valía el lavarse las manos. Si usted se circuncidaba, como ya lo vimos en otro tema, y no lo hacía como los rabinos judíos decían, no servía. Entonces ellos querían al final imponer su ley por sobre la misma Torá escrita. Y de manera que hicieron preceptos para prohibir muchas cosas durante el Shabbat que no estaban en la ley y contra lo cual el propio Yeshua estuvo en contra. Entonces, obras de la ley, todos los agregados de interpretación de hombres rabinos con los cuales pretendían declararse justos. Y eso es a lo que se refieren las obras de la ley. Bueno, terminamos con esto. Ser justificado no se puede por las obras de la ley, porque son mandamientos de hombres, agregados rabínicos. La única cosa que nos justifica es la fe del Mesías. ¿Y dónde dice eso? Gálatas 2:16. ¿Qué dice Pablo? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, que ya entendemos a qué se refiere, sino por la fe del Mesías. Y para Pablo la justificación se obtiene solamente por la fe del Mesías, pero ¿qué significa eso? El concepto de fe o de emuná, dentro del contexto y la época de Yeshua y de Pablo, se refería a la obediencia a los mandamientos de Dios establecidos ¿dónde? En la Torá. Eso era la verdadera emuná, sin agregarle tantos preceptos rabínicos, que eso era contra lo que Pablo estaba hablando en contra. ¿Qué significa la fe en el Mesías? Obediencia a los mandamientos del Mesías, y eso significa seguir sus palabras e imitarlo en sus acciones. Y el pasaje más conocido, Mateo 5:17 al 19, que enseñó Yeshua: no penséis que he venido para abrogar la Torá a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, oiga bien, los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y estas mismas palabras las confirma Juan en su primera carta, capítulo 5, del 3 al 6. ¿Qué dice Juan? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, el que dice, yo soy salvo porque levanté la mano, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y fíjese cómo termina. El que dice que permanece en él, ¿qué cosa? Debe andar como él anduvo. ¿Y qué hizo Yeshua? Guardar Shabbat, guardar las leyes de su tiempo. Y si hoy verdaderamente nos decimos seguidores de Yeshua, tenemos que hacer lo que él hizo, cosa que está faltando en el cristianismo actual. Entonces, en conclusión, ¿a qué clase de obra se refirió Pablo? Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo se refiere entonces a que por el cumplimiento de las obras impuestas por los rabinos de su tiempo, que enfatizaban el esfuerzo humano, no seremos justificados ante Dios.
pero eso no significa que debemos de desechar el cumplimiento de los mandamientos de la Torá, porque el obedecer es la manera fiel de demostrar nuestra fe, nuestra emuná. Y es así como conclusión, como creyentes en el Mesías Yeshua, cuando defendemos celosamente la verdad de que nadie se justifica por las obras de la ley, como dice Pablo bien, sino solo por la fe, es importante comprender qué estaba diciendo Pablo cuando escribió eso, para poder estar completamente alineados con su pensamiento y no seguir malinterpretando sus palabras por una interpretación sacada de su debido contexto. Y termino ahí diciendo, es tiempo de despertar y conocer la verdad. El siguiente tema que vamos a compartir de esta serie, otro tema importante, una frase de Pablo. ¿Qué dice Pablo? Oh, Gálatas insensatos. Y algunos dicen que dijo más fuerte. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Esa pregunta va a quedar en el aire porque en la próxima enseñanza lo vamos a discutir y esperamos que pues la gente le interese aprender estos temas. Es así como nos despedimos, le mandamos shalom a las personas que van a ver la enseñanza en nuestro canal de YouTube. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.